Los primeros años de mi infancia transcurrieron sin televisión. Te lo voy a volver a repetir. Nací en el año 1977 y aquellos primeros años de mi vida no estuvieron acompañados de la televisión. No lo cuento con pesar, al contrario, lo recuerdo como algo muy entrañable. Mis vecinos acudían a casa e invitaban a mi madre y al resto de la familia a que fuéramos a sus salones y los ocupáramos para ver en televisión aquel evento relevante que estaban proyectando, ya sea esa serie o película que le gustaba a algún miembro de mi familia, un partido de fútbol de la selección o de la liga o una corrida de toros. También recuerdo cómo me iba a casa de mis amigos y gracias a eso disfrutaba de momentos muy entrañables visionando junto a ellos series míticas, que por cierto no me perdí ninguna. Ni Los Mosqueperros, Mazinger Z, La Vuelta al Mundo en 80 días, Verano Azul. Bueno, también ayudó un poco, aunque luego, cuando pasados unos años ya tuvimos en casa la primera televisión española, dedicado especialmente a nosotros, nos repetía una y otra vez de manera continua reposiciones de series, algo marca de la casa. Ese espacio sin televisión en mi hogar fue ocupado por un elemento que para mí resultaba muy curioso. Una pequeña cajita con un altavoz, una antena telescópica que lanzaba, proyectaba al exterior voces de personas desconocidas para mí, pero que contaban una historia maravillosa. Sí, lo has adivinado. Ese espacio, en aquellos primeros años, fue ocupado por la radio. En mi report de este mes voy a contarte cómo ha sido la relación que he mantenido con esa radio desde entonces hasta ahora. Soy Six Cámara, el piloto de Isla Mac, y este es mi report de agosto de 2026 para la isla de los magníficos. Sí, ya lo sé, no soy el primer náufrago que os cuenta cómo ha sido su relación con la radio. Ya lo hizo Lorenzo hablando de sus cacharrines, ya lo hizo el periodista en una historia muy emotiva, o incluso David alguna vez el Código Fuente nos ha contado algo relacionado con sus múltiples walkie-talkie o cuestiones de prepper y supervivencia que tanto le motivan. Pero ahora te voy a contar cómo ha sido, cómo fue y cómo será mi particular historia. Volvía del colegio, soltaba la mochila, merendaba y enseguida me ponía a hacer los deberes, me ponía a jugar y la radio estaba de fondo. Alguien la estaba escuchando. Mi hermano, mi madre, mi abuela. Recuerdo cómo contaba un locutor o un oyente que llamaba a la emisora por teléfono alguna historia y mi abuela decía, escucha lo que está contando. Mi madre sonreía porque algo le hacía gracia. O mi hermano gritaba gol, gol, gol cuando se escuchaban los pitiditos típicos de Carrusel Deportivo, que luego me enteré que eran código Morse, deletreando la palabra G-O-L, gol. Ahí estuvo la radio. Yo no era muy consciente de ello, pero me sonaba, escuchaba de fondo algunos anuncios míticos de comercios o tiendas de aquella época, o voces legendarias que eran, locutores de la época, de emisoras locales, otras veces desconexiones nacionales, territoriales, que tenían de verdad un tono, un sonido muy, muy, muy potente, muy, muy, muy poderoso, y sonaban como si fueran canónigos de la catedral o como si fueran ministros sentenciando y hablando. Me estoy refiriendo a voces tan legendarias y tan míticas como, por ejemplo, locutores del estilo de Fernando Arévalo, Indalecio Morales o Manuel Cruz, de emisoras locales de Jaén, y que sonaban más o menos así.
Hoy me he decidido a montar, alternando música y palabra, este romance de la luna de García Lorca. El testigo de la palabra para el relevo informativo en esta crónica de la hora 14 en la SER. Nos quedamos en la actualidad cercana de Jaén. Como digo, la televisión llegaría años después. En esa época yo ya estaba más cerca de mi preadolescencia que de mi infancia. Fue una vanguardia en blanco y negro y la gozamos y la disfrutamos mucho. Pero la radio ya había sembrado sus semillitas y estaba ahí acompañándonos. Aunque, como os digo, yo no era muy consciente de ello. Veía cómo los demás seleccionaban en el dial lo que a ellos les interesaba. Pero yo todavía no tenía la inquietud de buscar por iniciativa propia aquello que quería oír. Un día ocurrió algo maravilloso, sorprendente, que me dejó embobado. Un vecino llamó a la puerta, Rafaelín, le decíamos en aquella época, y me dijo: Sisto, ven, que venga tu hermano también, que os quiero enseñar una cosa. Me llevó a su casa, estuvimos atravesando el patio, fuimos a la casita de la parte trasera y nos subió por una escalera hasta un cuarto en una planta muy elevada, y al abrir la puerta vi sobre una mesa un aparato de radio un poco extraño. Era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado antes por ver. Tenía muchos botones, muchas palancas, muchos diales, muchas agujitas y un cable que salía por su parte trasera, atravesaba la ventana y subía por un mástil muy alto con una antena súper extraña que parecía un paraguas invertido con muchos radiales transversales. No tenía ni idea de lo que era, pero cuando lo encendió, cogió algo que se parecía a un micrófono con botón unido a la consola central por cable y dijo una palabra que desde entonces creo que la considero una palabra mágica. Dijo: Breico. Y al otro lado, por el altavoz, empezaron a responder personas que estaban en localidades de los alrededores, algunas incluso a 80 kilómetros. Me parecía magia. Yo le preguntaba: ¿pero esto es un teléfono? No, esto no es un teléfono, no, esto es una emisora de radio. Con el tiempo descubrí que aquella emisora era una emisora de banda ciudadana, la famosa CB, de los 27 MHz. Y este vecino pues se hizo radioaficionado y empezó a hablar con gente de localidades vecinas y de todo el mundo. Porque la onda de radio es lo que tiene, puedes hablar con gente de todo el mundo. Eso me dejó impactado y me marcó para el resto de los tiempos. Luego ya conseguí identificar a otras personas que también utilizaban esas emisoras de radioafición. Por ejemplo, recuerdo que había trabajadores en mi pueblo que tenían una pequeña empresa por decir algo, seguramente eran más autónomos. Me estoy refiriendo al electricista, por ejemplo, que se encargaba de esas reparaciones en los domicilios, o que la administración lo contrataba para ir allí al pueblo de al lado y tal, a resolver alguna problemática. Y como tenían, eran una empresa familiar y tenían varios miembros de la familia trabajando, para comunicarse entre ellos no existían teléfonos móviles, y recuerdo que tenían montados en los coches con los que se desplazaban pequeños equipos móviles que tenían unas antenas que salían por la parte trasera del coche anclada al techo y se comunicaban unos con otros. Eso me dejó también bastante sorprendido. Fui escuchando día tras día esas emisoras de radio que mis familiares sintonizaban en el dial y poco a poco fui creciendo, me fui aproximando a la adolescencia y entonces ya era yo el que tenía la necesidad de sintonizar aquellos programas de interés para mí, no para los demás. Por supuesto, la música, en la adolescencia, la música, eso estaba claro. Incluso intentaba sintonizar esa emisora que siempre lanzaba los grandes hits y grabar en tus cintas de cassette parte de esos hits musicales, esos bombazos musicales, sin pillar a las palabras del locutor de turno que siempre te interrumpía para que no pudiera grabarla a tu gusto. Pero también había otros programas que no eran musicales, por ejemplo, programas deportivos, especialmente programas deportivos nocturnos. Me acuerdo del Larguero, de José Ramón de la Morena, pero también otro tipo de programas que contaban temáticas muy diferentes, por ejemplo, misterio, terror, esoterismo. Recuerdo que en televisión había un presentador de referencia como era Jiménez
del Oso, y en radio quien partía la pana era un tal Miguel Blanco. Esta noche les invitamos a viajar por lugares remotos de otros continentes. Será algo así como una expedición a la búsqueda de criaturas monstruosas. Seguiremos las huellas de ciertos seres peludos sobre los que circulan muchas leyendas. Pero a veces, las leyendas se hacen realidad. Y en nuestros días, ahora mismo, mítico programa de radio Espacio en Blanco que nos cagaba por la noche cada vez que escuchábamos esos relatos y que luego el resto de la madrugada te impedían dormir por completo y al día siguiente amanecía destrozado. Fui creciendo y también en el sentido de el desarrollo de mis gustos radiofónicos sufrí la influencia de figuras de referencia en mi entorno y, como no, mi hermano, el periodista de la Isla de los Magníficos, fue uno de ellos. Yo también ya me iba haciendo algo más mayor y ya en los primeros años de bachillerato nos recomendaban que escucháramos programas de actualidad, que leyéramos también los periódicos, y mi hermano me recomendaba algunas tertulias de radio, o a lo mejor yo simplemente las mimetizaba, veía lo que él sintonizaba y eso mismo hacía yo. Y en aquella época, bueno, pues nos encontrábamos tertulias con tertulianos de la radio, como en la cadena SER, en programas míticos. Por ejemplo, Hora 25, con aquel trío de Carlos Mendo, Carlos Llama y Carlos Carnicero. Bueno, como digo, seguí creciendo, ya fui a la carrera, por la noche escuchaba la radio estudiando, haciendo trabajo, durante el día en el tránsito de un sitio a otro, en el coche, pero de repente llegó Internet. Llegó el boom de Internet cuando todo el mundo ya tuvo accesible a su conexión de red, y llegaron también la evolución de los dispositivos, primero las PDA y más tarde los smartphones, que tenían instaladas aplicaciones, y ahí fue como descubrimos que la radio se escuchaba también online con unos segundos de retraso, ¿verdad, almirante? Y también podía escucharlo a través de aplicaciones específicas, por ejemplo TuneIn, que tú vivías en Jaén como yo, pero a través de la aplicación de TuneIn podías sintonizar la emisora local de radio y escuchar a mi hermano, periodista, presentando programas de radio aquí en Jaén. ¡Guau! Para mí eso era un pasón, era una gozada, todo ello desde mi teléfono móvil. Pero claro, eso supuso que esas radios que tenía, esos receptores con transistores, pues los fuéramos descuidando, abandonándonos, guardados en un cajón, criando polvo. Pero claro, es que el ordenador y sobre todo el teléfono móvil, ¡guau!, eso era una pasada, ¿no? Algunos dispositivos como los iPods también te permitían escuchar la radio, ¿no? Pero al final se impuso el smartphone, y ahí con tu aplicación de cabecera de la radio de tu preferencia escuchabas la sintonía que quería. Y así fue pasando el tiempo, y así fui escuchando radio de otra forma y abandonando aquel viejo receptor. Y eso que a los náufragos, a quienes ya conocía, me insistían mucho: oye, no, que hay que seguir con la radio. Bueno, el almirante tiene una colección de radios brutal, y David, el código fuente, hasta me llevó a ferias de radioafición. Aquí en Jaén, en la universidad, se celebraba una de ellas y allí estuve acompañándolo. Me quedaba flipado cómo hablaban del código Morse, cómo había una tienda, mercadillo de segunda mano, pero también stand de tiendas con equipos nuevos. Incluso mi hermano, el periodista, me regaló este walkie que estoy señalando ahí, que tiene una antenita, un Alinco japonés. ¡Buah! Maravilloso. Y fue de aquella feria y guardo muy buen recuerdo de ello. El tiempo fue pasando y yo escuchaba la radio pues básicamente en el coche, yendo al trabajo, porque ya me había hecho algo más mayor, iba a trabajar, y también en este equipito de radio que tengo aquí detrás, que es, voy a abrir plano, es una radio que nos regalaron, incluida dentro de ese equipo hi-fi de la familia de mi señora esposa, y que también de vez en cuando lo ponía, ¿no? Pero como digo, casi todo el tiempo escuchaba radio en el smartphone y en dispositivos de altavoces inteligentes que también nos conquistaron. Un día en el que ya
todos teníamos altavoces inteligentes, casi todos de Amazon, Alexa, ¿verdad? Y le pedíamos que nos pusiera la emisora de radio correspondiente. Al principio te la ponía sin más, luego ya te metía unas cuñitas de radio publicidad, y al final ya casi que escuchabas más anuncios de publicidad que lo que es la emisora. Le pedías que la pusiera, te soltaba 4 minutos de anuncios y ya decías, pero bueno, ¿cuándo me va a poner la emisión? Que se va a pasar la noticia, la desconexión de la noticia de la en punto, ¿no? Muchas emisoras también empezaron a colgar sus programas de radio en formato podcast. Y yo también empecé a consumir esos programas de radio a posteriori, en diferido, en formato podcast por comodidad. Y ahí tenía yo en mi conciencia que esos dispositivos de radio seguían guardados. Esos transistores de radio antiguos guardados en un cajón. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperábamos. Pasaron los años y el año pasado ocurrió. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. Y nos quedamos sin electricidad. Y eso fue un bombazo. Aparte de hacer el ridículo a nivel internacional, los que vivimos aquella experiencia lo contaremos a nuestros nietos como algo realmente asombroso. Nos quedamos incomunicados, todo se cayó, claro. Habíamos apostado al estar comunicados a dispositivos que dependían de que hubiera una conexión a redes 5G, 4G y que tuvieran batería, alimentación. Y no, ese día no funcionó nada. Aquellos que tenían radio sí funcionaron. Yo recuerdo muchas cosas de ese día. No voy a contaros aquí muchos detalles, ya lo hablamos en otro episodio, pero una de las cosas que nunca olvidaré fue el sentimiento de culpa que enseguida asaltó mi memoria. Desesperado busqué transistores por casa, busqué pilas que no tenía, se las quité a los mandos de la televisión para poder hacerlos funcionar. Y cuando yo saqué esa radio polvorienta del cajón y le coloqué las pilas, yo sentía que esa radio me miraba y me decía, ahora sí, ¿no? Hoy sí recurres a mí. Hoy que todo se ha caído, recurres a mí, a tu vieja radio abandonada, me pones unas pilas y pretendes echarme a funcionar para que te salve el culo, para tenerte informado. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. Estuve con el transistor, andando de un lado para otro, yendo al trabajo a ver a los compañeros, yendo a la familia, pero con mi viejo transistor, escuchándolo, porque era lo único que funcionaba. Y ese día tomé la determinación de recuperar el hábito de escuchar la radio, de volver a rescatar de cajones olvidados la cantidad de dispositivos transistores de radio que tenía. También tomé el firme propósito de presentarme al examen de radioaficionado y aprobarlo. Hacía muchos años antes que había comprado el manual oficial de la Unión de Radioaficionados de España y que lo llevaba estudiando, pero además estudiando en condiciones, Y no era capaz de dar el paso y atreverme a presentarme al examen. Incluso elaboré mis propios apuntes para que me fuera más fácil, pero no era capaz. Pero ese día, a partir de ese día, me prometí a mí mismo que no le iba a demorar más y que me iba a presentar al examen en un plazo no superior a 1 año. Me puse las pilas, empecé a comprar radios nuevas también, empecé a rehabilitar las viejas, recuperé el hábito de escucharlo. Antes por la mañana me despertaba y lo primero que hacía era encender el teléfono o consultar las noticias en el teléfono, y desde entonces mi hábito sería abrir los ojos y poner la radio en un transistor. En el desayuno, escuchar la radio en un transistor. Y eso es lo que hice. Con respecto a la radioafición, descubrí algunos canales amigos que me ayudaron mucho a prepararme el examen. Te hablo, por ejemplo, de Radio Sin Más, de Daniel, te hablo de el podcast CQ en frecuencia, te hablo de Riojanos por la radio, te hablo de Tomás
Tango Bravo, un saludo para todos ellos. Y me puse las pilas a estudiar, a hacerme mis apuntes, a seguir dedicando tiempo, a hacer test y con el firme propósito de aprobar un día ese dichoso examen. Como te digo, también aprendí todos los temas relacionados con normativa, porque hay una parte del examen o un examen que es normativa y un segundo examen que es radiotecnia. Así que también tuve que aprender conceptos relacionados con radiotecnia. Incluso me compré un kit do it yourself de radiotransistor que tú tenías que montar mediante soldaduras que yo no tenía ni idea de soldar, pero que me ayudó mucho a entender conceptos que venían explicados en los manuales teóricos como el que te acabo de enseñar. Ahí establecí esa promesa con la única intención de forjar estrechamente esa relación con la radio y de nunca más perderla. Al contrario, cultivarla y engrandecerla. Desde entonces hasta hoy. El 29 de mayo de 2026 me presenté en la Secretaría Provincial de Telecomunicaciones al examen oficial para la habilitación y obtención del diploma AREC de radioaficionado, un diploma de relevancia internacional. El resultado fue que aprobé y desde entonces soy un radioaficionado. A los pocos días después de los trámites correspondientes recibí vía mail mi tarjeta con indicativo español. Pero claro, una tarjeta digital no tiene el mismo encanto que una física. Así que a través de los servicios de impresión en remoto, hay empresas imprenta que te ofrecen esos servicios, encargué una serigrafía de mi tarjeta en formato plástico PVC. La carta, que en su interior alberga mi tarjeta con el indicativo Eco Alfa 7 Lima Sierra Bravo, indicativo de radioaficionado español. ¿Conocéis un indicativo más bonito que ese? Se cierra un círculo. Ya soy un radioaficionado después de tantos años, pero esto solo debe de servir para conseguir que esa relación con la radio sea mucho más estrecha y no deje nunca de crecer. Muchas gracias especialmente a los náufragos de la isla de los Magníficos que nunca cejaron en su intento por contagiarme esa ilusión por la radio y por la radioafición. Hasta aquí este episodio, este emotivo report que relata la historia de la relación de la radio y yo. Nos seguiremos viendo después del verano, pero hasta entonces no dejes de escucharnos. Puedes visitar nuestra página web islamac.es con Y o puedes encontrarnos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube o también, como no, iVoox, plataforma de preferencia para que nos dejes tus comentarios, pero también puedes hacerlo en la caja de comentarios de los vídeos de nuestro canal de YouTube en emisiones en alfa, ni siquiera beta. Puedes escribirnos también a escucha@islamac.es y seguirnos en nuestra cuenta de X, @4enislamac. También estamos en TikTok y por supuesto, puedes escucharnos en Radio UJaén de la Universidad de Jaén. Six Cámara para la isla de los Magníficos. Fin de report.